Buenos días, alumnos de segundo año. Vamos a empezar la clase de trigonometría con el tema razones trigonométricas de un ángulo en cualquier magnitud. ¿Sí? Hago recordar a los chicos ciertos puntos que se toman en cuenta y uno de ellos que encienda tu cámara durante la clase. ¿De acuerdo? Es importante eh, que tenga prendida tu cámara. Ya me facilitas mucho para la evaluación. Vamos a la parte teórica, lo tienes en tu ficha, en la cual dice las razones trigonométricas de los ángulos agudos, perdón, de los ángulos de cualquier medida. Acá lo vamos a ver en otro aspecto, ya no en un triángulo rectángulo, ¿sí? En la cual vimos cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Acá lo vamos a ver en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces ya ustedes saben reconocer, por ejemplo, punto en el plano, ¿no? En qué cuadrante va a estar en ese punto. Ahora, en esta parte te sirve bastante acerca de ver cómo son los signos de una razón trigonométrica en cualquier cuadrante. Solamente te basta tres cosas. Tener en las coordenadas X, y tener el radio vector. Y el radio vector se hace mediante el teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a ver la parte teórica donde dice el ángulo en posición normal. Fíjate, ¿dónde comienza el ángulo y en dónde termina? Siempre comienza desde el eje X positivo. Fíjate, en el eje X positivo, es decir, por aquí, lo voy a marcar para que tú lo aprecies mejor, es esta parte. ¿Sí? No sé si se logra ver. El eje X positivo. Desde aquí va a empezar a girar el ángulo. ¿Sí? ¿Y en dónde va a terminar? Por ejemplo, el alfa tiene un ángulo, ¿no? El alfa, y termina en este lado. Entonces forma con estos dos rayos un ángulo, el ángulo alfa, que está en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, siempre empieza desde el eje X positivo. Y el otro ángulo beta está en sentido horario y termina en este lado final. ¿De acuerdo? Tanto alfa y beta, fíjate, comienza desde el mismo punto, desde el mismo lado inicial, pero termina en diferentes lados. Es decir, el alfa termina en el primer cuadrante, mientras que el beta termina en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Acá te especifica que alfa termina o pertenece al primer cuadrante y beta pertenece al segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Ahora, vemos a qué se refieren los ángulos cuadrantales. Cuando, en este caso, no pertenece a los cuadrantes, es decir, solamente pertenece a los ejes. Fíjate dónde termina el ángulo. Empieza del ángulo X positivo y termina, por ejemplo, en el Y positivo, o termina en el X negativo, o termina en el Y negativo. O inclusive puede terminar en el mismo eje X eh, positivo, ¿ya? Entonces, los ángulos cuadrantales caen justamente en los ejes, ¿ya? No cae fuera de ellos, cae justamente en los ejes, ¿sí? No pertenece a ningún cuadrante, así como especifica la teoría. Los ángulos coterminales, fíjate aquí, ¿cómo es? Empieza desde el mismo lado inicial, en este caso eje X positivo, y los dos, alfa y beta, termina en el mismo lado final, en el mismo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si comienza, tiene esta característica, empieza y termina en el mismo lado, ¿sí? Empieza en el inicial y termina en el mismo lado final, estos ángulos se llaman ángulos coterminales y cumple que la razón trigonométrica de alfa es la razón trigonométrica de beta. Tiene la misma razón ambos. Acá hay un gráfico que explica un poco mejor en un plano cartesiano cómo son los ángulos coterminales. ¿Sí? Pertenece al mismo cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, alfa y beta, fíjate, empieza desde X positivo y termina en el mismo lado final. ¿Sí? Propiedad
las razones trigonométricas de los ángulos coterminales son respectivamente iguales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con unos ejemplos de qué se trata esto. Definición de las razones trigonométricas. Estamos hablando aquí ahora en un plano cartesiano. Fíjate en la figura, acá aparece el ángulo θ. Recuerda que debe empezar siempre x positivo, termina en el mismo lado final, en este caso, en este lado final. Ahora, ¿ves este R? Este R viene a ser la distancia del punto P hasta el origen de coordenadas. ¿Y cómo se calcula R? Con el teorema de Pitágoras, como lo mencioné antes. ¿Sí? ¿Con qué elementos? Con el punto P, X, Y. Con los elementos X, Y vas a formar el teorema de Pitágoras para hallar el radio vector. ¿Sí? R se llama radio vector. Cuando ya tengas los elementos X, Y y R, ya puedes formar las 6 razones trigonométricas, así como aparece en esta tablita. El seno de θ es igual a Y sobre R. El coseno es X sobre R y la tangente es Y sobre X. ¿Sí? Bueno, sus inversas, como ya lo hemos visto, solamente tienes que voltear la fracción, ¿no? Invertir la fracción. Los signos de las razones trigonométricas, esta parte ya la hemos estudiado creo que antes, que en el primer cuadrante todas son positivas, ¿sí? Todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante, son positivas solamente el seno y la cosecante. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas y el resto son negativas. En el cuarto cuadrante, solamente el coseno y la secante son positivas. El resto son negativas. ¿De acuerdo? Entonces, si tu ángulo, ¿sí?, cae en el segundo cuadrante, si tienes el seno de ese ángulo, entonces el resultado va a ser positivo. Si por el caso en el segundo cuadrante cae, ¿no?, tu ángulo y te piden el coseno, entonces el coseno aquí es negativo. Entonces tu resultado va a ser negativo, si es que estás trabajando con coseno, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos aquí los ángulos cuadrantales? Fíjate en esta tablita, ¿sí? Tengo aquí seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante y los ángulos 0, 90, 180 y 270 y aparecen sus valores, ¿sí? Recuerda que estos ángulos, 180, 270, no puede estar en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces acá se va a manejar mediante esta tablita. De repente tú recordarás el año pasado cómo lo podías aprender, ¿no? Oyoni, Yononi, ¿sí? Oyoni, Yononi y pones el signo. Entonces, a medida que vas resolviendo los problemas, esta parte ya se te va a quedar. ¿De acuerdo? No es algo que tengas que matar estudiando, ¿sí? A medida que tú vas resolviendo y de repente más adelante vamos a ver otro tema en la cual esta parte, esta tablita ya tú lo puedes obviar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar a la ficha en la cual vamos a resolver los ejercicios que están en esta ficha, ¿de acuerdo? Muy bien. Pregunta 3. Mira, dice, señala el signo de R. Entonces, solamente aquí tengo que colocar el signo. No me piden resolver, ¿ya? A ver, el 300 grados, ¿en qué cuadrante cae? 300 grados, ¿en qué cuadrante cae? A ver, En el cuarto. En el en el cuarto cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es el signo del coseno? Positivo. Es positivo. Entonces pongo positivo, pongo el signo más. Ahí está. La suma, más. ¿Qué más dice acá? ¿Qué más dice? Ahora viene 220. 220, ¿en qué cuadrante está? Tercero. El tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante, ¿cómo es la cotangente? Positivo.
Positivo. Al cubo, ¿qué debe salir? Pero positivo. 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 Sigue siendo positivo. Abajo. Ahora voy abajo. 201. ¿En qué cuadrante está? 201. ¿En qué cuadrante? Tercer cuadrante. Ahí, ¿cómo es el seno? ¿Cómo es el seno? Negativo. 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 Pongo menos. ¿Sí? Viene una suma más. 201. Tercer cuadrante. ¿Cómo es ahí? El signo. Negativo. No, es Positivo. tercer cuadrante. Negativo, es negativo. Ah, negativo, negativo. Es Negativo. ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a operar. ¿De acuerdo? De esta manera. A ver, sumamos dos números positivos. ¿Qué te va a resultar? Positivo. 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 Va a resultar positivo. ¿De acuerdo? Y abajo estoy sumando dos números negativos. ¿Qué te va a resultar? Negativo. Negativo. ¿De acuerdo? Acá. Entonces divido positivo sobre Negativo. resultado final Negativo. 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 Entonces, esto resultado te va a salir un número negativo. ¿De acuerdo? Ahí está. Pregunta 8 dice si el coseno de teta es igual a menos 2/3 y la tangente es negativa. Calcular t, que está aquí en esta expresión. Antes de esto, te vas a ayudar con en la tablita que tú tienes, ¿de acuerdo? De las razones trigonométricas, ¿sí? Donde está el x, y r. ¿Ya? ¿Cómo es el coseno? ¿Cómo es el coseno? Con los, en función de x, y r. Voy a colocar aquí el coseno. El coseno de teta es igual a ¿qué? ¿Cómo es el coseno en función de x, y r? ¿Cómo es? ¿Cómo es el coseno? Está en la tablita, está en tu ficha. A ver, acá hay una respuesta por el chat. Me dice que es... no, no me ya me dan la respuesta, pero la pregunta que te digo, ¿cómo es el coseno? X sobre R. Muy bien, es x sobre r. ¿Ya? Esto está en función. Así que voy a colocar de esta manera. X sobre r. ¿De acuerdo? Ahora, y tiene esta característica. ¿Sí? 2 sobre 3 menos 2 sobre 3. A ver, el r siempre es positivo. Esto quiere decir que el negativo debe estar en x. ¿Sí? Entonces sería menos 2 sobre r, que vale 3. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ahora, eso es x y eso es r. Ahora, ¿cómo hago para hallar y? ¿Cómo hago para hallar y? Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que me dice que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? A ver, lo voy a copiar nuevamente aquí. Y voy a colocar aquí los cuadrados. R al cuadrado más es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Reemplazándolo, ¿cuánto vale r? 3. 3. Cuadrado es 9. 9. Igual a x. ¿Cuánto vale x? Es Menos 2. 4. 4. más y al cuadrado. Colocar aquí y al cuadrado. Sale raíz de 5. Claro, ahí de frente, ¿no? Entonces, el 4 pasa a restar y luego le saco raíz y y vale, es raíz de, Raíz de 5. muy bien, es la raíz de 5. Ya encontré y. Otra cosita más, antes de colocar, de apresurarme. Acá me dan otro dato que me dice que y es menor que 0. Y es menor que 0. Significa, si el coseno es negativo y la tangente es negativa, tengo que saber en qué cuadrante está.
¿De acuerdo? A ver, ¿en qué cuadrante el coseno es negativo? ¿En qué cuadrante el coseno es negativo? Tercer cuadrante. Además, es Solo en en el cuarto cuadrante. el cuarto cuadrante es negativo. No. En el segundo. tercero. En el segundo y tercer cuadrante es negativo. ¿Cierto? Segundo y Sí, en el segundo y tercero. Lo voy a colocar aquí. ¿Ya? ¿En dónde la tangente es negativa? ¿En dónde la En el segundo y el cuarto. segundo y el cuarto. en el segundo y cuarto cuadrante? Y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es negativo. ¿Ya? ¿Qué significa? Entonces, el ángulo teta, ¿dónde pertenece? Mira, si coseno segundo y tercero, en la tangente es segundo y cuarto. Entonces, el ángulo debe estar. Tercero. ¿Qué se repite aquí? Segundo. Entonces, el ángulo está en el segundo. Está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. ¿Está bien? Está en el segundo cuadrante el ángulo. ¿De acuerdo? Por la interpretación de estos dos. ¿Ya? Ahora, en el segundo cuadrante, ¿cómo es el signo Y? ¿Cómo es el signo de Y? ¿Cómo es Y? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, a ver, lo vamos a dibujar, de repente para ahí no lo captas muy bien. Positivo. ¿Cómo es en el segundo cuadrante? ¿Cómo es el Y? Aquí, en esta parte de aquí. Positivo. Es positivo. Positivo. ¿Sí? Acá es positivo. Y el Y acá es negativo. ¿De acuerdo? Estoy trabajando en el segundo cuadrante. Entonces, el Y es positivo y coloco la raíz de 5, pero positiva. ¿Ya? Si hubiera salido en el tercer cuadrante, acá pones el menos. Nunca te vayas a olvidar, pones el menos. Si cae en otro cuadrante que no sea positivo. ¿Ya? Ya tengo X que vale menos 2. Ya tengo Y que vale raíz de 5. Ya tengo R que vale 3. ¿Sí? Ahora voy a calcular lo que me pide, que es T. T es igual a ¿qué? Voy a copiar aquí. Es raíz de 5. Raíz de 5. ¿Qué más? Por tangente de teta. ¿Cuánto vale la tangente de teta? ¿Cómo es la tangente de teta? Y entre X, Es Y sobre X. ¿Quién es Y? raíz de 5. 5 Raíz de 5. sobre menos 2. Sobre Sobre- menos 2. ¿Sí? Nunca te olvides del signo. Menos 2. ¿De acuerdo? Voy a colocarlo así. Ahí está. Más. Tiene el más. Más qué. Voy a poner aquí el punto para no olvidar. Más qué. Más 1 sobre raíz de 5. 1 sobre raíz de 5. ¿Está? Ahí está. Por el seno. Y sobre R. Raíz de 5 sobre 3. Sería raíz de 5 sobre 3. Muy bien. Raíz de 5 sobre 3. ¿Está bien? Raíz de 5 sobre 3. Entonces coloco aquí la raíz y la fracción. Ahora vamos a resolver todo esto. ¿Ya? A ver, ¿qué va a salir aquí? Mira. Acá me faltó raíz, ¿no? Acá me faltó raíz de 5. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahora sí, vamos a resolver. T es igual a ¿qué? Raíz de 5 parte de 5, ¿qué sale? 5. 5. Sobre 2. Pero acá adelante hay un menos. Entonces el menos lo puedo poner delante de la fracción. ¿Sí? Menos 5 medios. Más. La raíz de 5 se repite de abajo,
Se te va, ¿verdad? Y te queda 1/3. 1 sobre 3. ¿Sí? Acá está la fracción. ¿Y esto cómo se resuelve? Ya, tú sabes. La carita. Ajá, carita feliz. Que resulta menos 6 15. sobre menos 6. 15, ¿no? Más 2 sobre 6. 6. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y esto qué te va a dar? Menos 13 sobre 6. Muy bien, menos 13 sobre 6. ¿Sí? Y esto y acaba ya, ¿no? Ahí está. Pregunta 9 dice si el punto 6, menos 8 pertenece al lado final del ángulo, ángulo alfa, ¿sí? En posición normal. ¿Sí? Me piden calcular esto. A ver, primero vamos a ver cómo es este punto. Tengo el X, Y. Ya tengo el X, Y. Solamente me falta el R. ¿Cierto? Me falta el R. ¿Y cómo calculo el R? Con el teorema de Pi. Entonces vamos a calcular. Sería R al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, 36. 36, ya de frente, ¿no? 36 más 8 al cuadrado, 64. 64. 64. Dale 10. 64, ¿no? Ahí voy a poner 64. Aquí está al cuadrado. Vamos a colocar el cuadrado para no confundirlos. Está. R al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Todo esto sale raíz de 100, ¿no? Es decir, esto es igual a 100. 10. 100. 10. Entonces, R es igual a 10. R es igual a 10. Ya tengo R. Ahora, ¿cómo es el X? X igual a ¿qué? X igual a 6, ¿sí o no? Y Y es igual Menos 8. a menos 8. Con sus respectivos signos todos, ¿ah? El único que tiene es positivo es el R. Ahora, vamos a calcular E. Vamos a calcular E. Acá está. E es igual a ¿qué? 5 por el coseno de alfa. ¿Cómo es el coseno? El coseno es X sobre R. Entonces 6 sería sobre 10. 6 sobre 10. Ahí está. 6 sobre 10. ¿Qué más? Más 6 Por menos 8 sobre 6. más ¿cuánto? Más menos 8, ¿no? Menos 8 sobre 6. Menos 8 sobre 6. Sobre 6. ¿Ya? Lo voy a colocar todo completo para que me logres entender. ¿Ya? Entonces aquí vamos a simplificar, ¿no? Quinta. Acá me sale Profe, 1. Dime. Acá me sale 2. al costado de tangente hay otro 6. Ah, hay otro 6. A ver, no consideres esto, ya parece que hay un error. No lo consideres. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. Que no se va a revelar todo. ¿Ya? Me parece que está de más. Entonces acá sería quinta, 1 quinta. Acá sería quinta 2, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, mitad, mitad. Arriba, ¿cuánto sale? Arriba sale 4 y abajo sale 3. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir resolviendo. Esto es igual a ¿cuánto? Arriba sale 6. 6 sobre 2. Sobre 2. 6 sobre 2. Más por menos, menos 4 sobre 4 6. sobre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si gustas, sigue simplificando. Algo así, ¿no? A ver, entonces, resolviendo toda esta parte, si gustas hacer caritas feliz, ¿cómo sería? Resultado final. ¿Cuánto sería ya? Menos 5. ¿Menos 5 nada más? ¿Cómo sería? Ah, por aquí. Acá sería ¿cuánto? ¿Sale menos 5 solamente exacto?
o sale fracción. Sale menos 5. Menos 5 exacto. Ah, tiene razón. Acá me dijiste que había un 6 adelante, ¿no? No lo había visto aquí. Ya, entonces acá me faltó este 6 de adelante. Pensé que era este 6 aquí eliminado. Acá faltó un 6. Bueno, entonces acá sería 24, ¿no? 24. Ahí está, ahora sí. Ya, ahora sí. Acá sale 3, ¿no? 2, 3, menos 8. Es igual a menos 5. Y esto es igual a menos 5. Menos 5. Ahí está. Resultado final. Ahí está. Pregunta 12. Dice, si seno es negativo y el coseno es negativo, ¿dónde pertenece el ángulo? A ver, entonces voy a colocar aquí completo el seno de teta. El seno de teta es negativo. En el cuarto. ¿Dónde pertenece? ¿Dónde pertenece? En el tercero. ¿Qué más? Son dos cuadrantes que debe pertenecer, si es negativo. ¿Dónde es Solo negativo? el seno. El seno. Sí, solamente el seno. ¿Dónde es negativo? ¿Dónde es En el negativo? tercero y el cuarto. En el tercero y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Ahora, el otro, el coseno. El coseno de teta también es negativo. En el segundo y el tercero. En el segundo y tercero. Sí, vamos a colocar aquí. Segundo y tercero. Entonces, ¿en dónde pertenece ese ángulo? En el tercero. En el tercero, ¿verdad? Pertenece en el tercer cuadrante. ¿Por qué pertenece al tercer cuadrante? Porque se repiten los dos. ¿Sí? Acá es el tercero, acá también tercero. Entonces, el ángulo pertenece a los dos, que es tercer cuadrante. Pregunta 13 dice, del gráfico calcular L. Te dan toda esta expresión, pero fíjate el alfa y el teta. Comienzan en el mismo lado inicial y termina en el mismo lado final. ¿Qué significa? Que alfa y teta, ¿cómo son? ¿Qué son? Son ángulos coterminales. Y si son ángulos coterminales, tiene la misma razón trigonométrica. ¿De acuerdo? Es decir, si quiero hallar el seno de alfa, entonces el seno de alfa debe ser igual al seno de teta. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Vamos a hallar L. Y vamos a reemplazar ahí de frente, ¿ya? L es igual a 3 seno. En este caso, alfa es igual al teta. Seno de alfa es igual al seno de teta. Entonces voy a colocar el seno de teta. Más seno de teta. Todo esto sobre 3 seno de teta menos seno de alfa. Pero seno de alfa también lo puedo escribir como el seno de teta. ¿De acuerdo? Sumamos arriba. ¿Qué resulta? 4 seno de teta. Ajá. Arriba resulta 4 seno de teta. Y abajo, ¿qué resulta? Sobre 2 seno de teta. 2 senos de teta. De teta. Sale 2. Sale 2. Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el seno de teta se te va. Te queda 4 entre 2. Y 4 entre 2 es igual a 2. Nada más. ¿No? Ahí está. Pregunta 16 del gráfico, calcular la tangente de alfa. ¿Sí? Ahora bien, en esta pregunta vamos a hacer varios pasos para saber cómo es este punto. Recuerda que estamos trabajando un plano cartesiano y lo único que necesito saber es X, Y y R. ¿De acuerdo? X, Y y R. Si yo tengo el punto X, Y, puedo conseguir el R. Y si tengo los tres, ya puedo hallar la razón trigonométrica que me pide. ¿Sí? Entonces, aquí aparece, fíjate aquí,
un triángulo, lo voy a agrandar. ¿Sí? Acá está. Y me voy a fijar en esta parte de acá, ¿ya? Voy a colocar aquí una línea bien pequeña y voy a formar un triángulo rectángulo. ¿Logran ver este triángulo de 37? Es un triángulo de 37 y 53. ¿Cómo es el triángulo de 37 y 53? 3K, 4K y 5K. 4K y 5K. Ya, 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora, aquí aparece también, fíjate, 37, acá veo 90. Entonces, este ángulo que aparece aquí, ¿quién sería? Para completar todo esto. Esto sería 53 grados. ¿Cierto? Si tú completas todo, 37 más 53 es 90, más este 90 es 180. Todo esto es un ángulo llano. ¿Sí? Y también aquí aparece un triángulo de 53 y 37, en la cual ya tú puedes saber cómo es los lados de ese triángulo. ¿Sí? Voy a colocar aquí. ¿Ya? Primero empezamos en el 37 que está arriba. ¿De acuerdo? ¿Cómo era el 37? Tú me has dicho ahorita. ¿Cómo era? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces, al frente del 37 es como 3K. Voy a colocar aquí, chiquitito. Ahí está. Acá está el otro ángulo que es 53. Al frente del 53, ¿cuánto sería? 4K. 4K, que es esta parte de aquí arribita, por si acaso. Es esto nada más. ¿Ah? Hasta acá vale 4K. ¿Sí? Y la hipotenusa, 5K. 5K. Muy bien. Lo voy a colocar aquí en el medio. Así. Ahora, pero se trata de un cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Qué significa? Que todos los lados son Iguales. iguales. 5K. Significa que esto tiene 5K, ¿sí o no? Sí. 5K. Y tiene las mismas medidas, pues ya. Quiere decir que también comparte el 3K, 4K y 5K. ¿Sí? No es por el hecho que valga 53, tenga que valer lo mismo. Tú tienes que saber que solamente te basta con un lado nada más, que sean iguales, para que los triángulos sean iguales. Entonces, acá tengo en la hipotenusa 5K. Entonces, al frente de 53 debe ser 4K. 4K. Es esta parte de aquí. Y el otro cateto sería 3K. 3K. Hasta acá. Lo voy a anotar. Todo vale 7K. Ajá, todo esto vale 7K, ¿no? Ojo, ahora, yo lo que necesito, porque el ángulo alfa es esta parte. Mira, empieza desde aquí y termina aquí. Entonces, el lado final es esto. El lado final, lo voy a poner un poquito más sobre eso. El lado final es todo esto. Lo que estoy colocando el verde. Esto es lo que me va a mandar. ¿Sí? Ahora bien, yo necesito saber cómo es este punto. ¿Cómo es este punto? ¿Qué coordenada tiene este punto? Mira, hasta aquí yo sé que es 3 unidades, pero hacia la izquierda se está yendo hacia el eje X negativo, ¿sí? Para el X. Entonces, ¿qué coordenadas tendría aquí? ¿Cómo sería esta coordenada? Sería menos 3K, porque se está yendo hacia el otro lado, donde el eje X negativo. Y acá, en Y, ¿quién sería? En Y sería toda esta parte, sino todo lo que está en el eje Y. ¿Cuánto suma? 7K. 7K. Esto sería 7. Positivo, ¿verdad? Porque está hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta coordenada es esto. Menos 3K, 7K. ¿De acuerdo? Pero aquí te pide, ¿qué cosa? La tangente. La tangente de alfa. ¿Me ponen así ya? La tangente de alfa. ¿Esto qué es igual? Y sobre X. ¿Y quién es Y? Y es 7K. ¿Y quién es X? X es menos 3K.
Sale menos 7 sobre 3. Muy bien. Sale menos 7 sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces, acá pongo es igual a menos 7. Porque el K se va, se simplifica. ¿De acuerdo? Y esto sería el resultado final. Pregunta 20 dice, si el lado final de un ángulo en posición normal es alfa, ¿qué pasa por 4, menos 3? Igual, acá necesito, ¿qué cosa? El R. Entonces sería R al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que vale 16, más menos 3 al cuadrado, que vale 9. Esta suma sale 25. ¿De acuerdo? Ahí está. Pongo aquí al cuadrado para el R. ¿Sí? Entonces, R es igual a ¿qué? R es igual a 5. 5. Bueno, ya tengo... 25. Muy bien. ¿Cuánto vale R? Pero, ¿cuánto vale X? ¿Y cuánto vale Y? X vale 4 y Y vale menos 3. X vale 4 y Y vale menos 3. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Ahora, con estos valores, voy a hallar lo que me piden, que es S. S es igual a... Vamos a poner grande aquí. S es igual a seno de alfa. El seno, Menos 3 sobre 5. muy bien, menos 3 sobre 5. ¿Qué pasó? Menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5. Más 4 sobre 5. 4 sobre 5. 4 sobre 5. Ahí está. ¿Sí? Sale 0,2. ¿Cuánto me dices? 0,2. 0,2. A ver. Sería, resta Sí, 1 1 sobre 5. 1 sobre 5. Y si se divide, 0,2. Ah, sí, esto es igual a 0,2. ¿Ya? Esto sería el resultado final. Pregunta 22 dice si la expresión raíz de menos seno por raíz de coseno de teta, que pertenece a los reales, donde teta pertenece a, acá te piden dónde pertenece el ángulo teta. A ver, vamos a colocar todo el problema aquí para poder separarlo, ¿ya? Para poder ver con más precisión. Coseno de teta, lo voy a agrandar. Acá, aquí también. ¿Está? Y por aquí también. ¿Ya? Vamos a analizar este problema, solamente aquí. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo debe ser la raíz cuadrada? ¿Qué debe darte? ¿Un número positivo o un número negativo? Positivo. Positivo. ¿Cómo debe ser lo que está dentro de una raíz cuadrada? Positivo. Positivo. Nunca te tiene que dar negativo. Entonces, el coseno de teta debe ser igual, o mejor dicho, debe ser positivo, es decir, mayor que 0. ¿De acuerdo? Ahí está la primera condición. Ahora, tú sabes que lo que debe estar dentro de la raíz cuadrada debe ser positivo. Yo sé que todo esto ya es positivo, ¿cierto? No hay problema. Toda esta parte de aquí es positivo. ¿Sí? Pero ¿cómo debe ser toda esta parte de acá? El menos seno de teta. ¿Cómo debe ser el menos seno de teta? ¿Debe ser positivo o debe ser negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿sí o no? Esto quiere decir que esta parte de aquí, el menos seno de teta, ¿cómo debe ser? Para que salga positivo, Negativo. el seno de teta debe ser negativo, ¿no? Porque negativo con negativo te da positivo. Esto quiere decir que el seno de teta debe ser
negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo analizado casi todo. Entonces, ¿en qué cuadrante el coseno es positivo? ¿En qué cuadrante el coseno es positivo? A ver, mándame tu En el respuesta. cuarto. El cuarto. ¿Y qué más? Y el primero. Y el En el primero. primero. Sí, pero ahí pusieron otra cosa, segundo y tercero no. Es primer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? El seno es negativo. ¿En qué cuadrante el seno es negativo? En el tercero y cuarto. En el tercero Y cuarto. Cuarto. y cuarto cuadrante. ¿Sí? Resultado final. Por lo tanto, pertenece al cuarto. El ángulo Se repite. al cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo pertenece Cuadrante. al cuarto cuadrante. Al cuarto cuadrante. ¿Sí? Y acaba este problema ahí. Pregunta 26. Dice, señala el signo de P y Q. ¿Ya? Vamos a colocar primero el P. Vamos a hallar el P. 55. ¿En qué cuadrante está? ¿Y qué signo tiene esa razón en ese cuadrante? En el primero, ¿Ya? ¿Qué signo es? Tangente positivo. 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 Más 285. ¿Qué cuadrante es? Tercero. En Tercero. tercero, No. Cuarto. cuarto. Cuarto cuadrante. Recuerda que el cuarto cuadrante empieza de 270 hasta 360. ¿Ya? El Ah, cuarto cuadrante, el coseno, ¿cómo es? positivo. Positivo. ¿Ya? Sobre. Acá hay un menos, ¿ah? Delante de esa razón. Pongo aquí menos. Menos que es 341. 341. ¿En qué cuadrante está? Cuarto. Cuarto, Cuadrante, ¿cómo la secante ahí? positivo. Positivo. Sale negativo. Ah, sale negativo. Más Ah, tangente. no, en el más con menos. Saldría negativo. Ajá, sí, ahí te vamos a ver esa parte. 135. Mm, ¿En qué En cuadrante? en el segundo. Segundo cuadrante. ¿Y cómo es la tangente ahí? Negativo. Negativo. Es negativo. Muy bien. Ahora sigo resolviendo por acá. ¿Ya? Igual. A ver, arriba sale positivo, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, no hay problema aquí. A ver, abajo. Acá sale menos por más, menos. Sale negativo. Un número negativo sumado con otro número negativo, ¿qué te va a resultar? negativo. También es negativo. ¿Sí? Sale negativo. Muy bien. Entonces, resultado final, el número es negativo. ¿Ya? Ahí está la primera. La segunda, el Q. ¿Cómo sería? Pues acaso voy a colocar así. El segundo, ¿cómo sería? Seno de 144. 144. Positivo. Ajá, positivo, ¿verdad? El seno es positivo en el segundo cuadrante más 181. ¿Qué cuadrante es? Positivo. Tercer Positivo. cuadrante. Cuadrante. Tercero. ¿De acuerdo? Ahí está. Acá hay un P. Menos. El P salió menos, ¿no? Entonces acá pongo menos. ¿Ya? Este es por el P. Cosecante de 101. 101, ¿qué cuadrante es? Segundo. Segundo. En el segundo cuadrante, ¿cómo es la cosecante? Positivo. 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 Muy bien. Más 271. ¿En qué cuadrante es? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es el signo de la cota? Negativo. Negativo. También sale negativo. También sale negativo. A ver, vamos a ver. ¿Arriba qué sale? Arriba sale Positivo. positivo, ¿verdad? Positivo. Ya. Acá Menos más menos. Menos. sale menos, ¿no? Número negativo más un número negativo. Y te sale menos abajo. Negativo. Negativo. Resultado final, número negativo.
¿De acuerdo? Ahí está. Menos, menos. Muy bien. Ahí está el resultado de estas dos proposiciones, ¿no? Muy bien. Pregunta 27 dice si alfa y teta son ángulos coterminales y además suman 120 grados. Acá hay una división alfa entre teta cuando el alfa está entre 210 y 290. ¿De acuerdo? Vamos a ver este problema. Pregunta 27 dice alfa y teta son coterminales y la suma vale 120. Hallar alfa entre teta. Mira aquí. Por fórmula alfa menos teta, los ángulos coterminales, la diferencia alfa menos teta es igual a 360n. Esto es por concepto de ángulos coterminales. ¿De acuerdo? Y la suma es igual a 120. ¿Sí? Resuelves esta ecuación y te sale que alfa es igual a 180n más 60. ¿Sí? Pero me dice que alfa está entre estos dos números, 210 y 290. ¿Sí? Resuelves esto y te vas a dar cuenta que n es igual a 1. ¿De acuerdo? Reemplaza 1, este número n igual a 1, entre estas dos ecuaciones, y te sale que a o alfa es igual a 240 y teta es igual a menos 120. Y acá tú vas a dividir alfa entre teta, divides y te sale menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Ojo que no estoy dejando tarea. Bueno, sí, estoy dejando tarea la ficha número 2. ¿Ya? Me lo resuelves y tienes 5 puntos extras. ¿Ya? Resuelvo todo. Aparte que tienes una nota, aparte del libro, también tienes 5 puntos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Todo me lo mandas al correo. Cualquier consulta, al WhatsApp. Ya, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídate mucho. Hasta la vista. ¿De acuerdo? Chao. Bye.